sale a la calle y pregunta. Verás que todo el país se unió al movimiento. El 16 de enero de 1979, Mohammad Reza Pahlavi, Shah de Irán y Rey de Reyes, abordó un avión y dejó su país para siempre. Había gobernado como Shah desde 1941 y como monarca indiscutido desde 1953, había transformado Irán de un país pobre y en gran parte agrícola en una potencia industrial emergente. Aplastó a sus enemigos con una fuerza policial secreta entrenada por la CIA y acumuló gran riqueza mientras se decía protector de su pueblo. Y ahora huía, enfermo y derrotado, despreciado por los millones que alguna vez vitorearon su nombre. 2 semanas después, el clérigo Ruhollah Khomeini, de 78 años, llegó a Teherán ante millones de personas. En pocos meses, Irán sería una república islámica, la primera teocracia moderna gobernada por clérigos y ley religiosa. La revolución iraní de 1979 cambió Irán, desafió al mundo, transformó Medio Oriente, redefinió la relación entre religión y política y generó tensiones que aún persisten. Esta es la historia de lo que pasó en 1979. Siéntate, relájate y bienvenido a History Camp. Hola, bienvenidos a History Camp. Soy Mark Gagnon, gracias por estar en mi tienda. Cada semana exploramos las historias más interesantes, fascinantes y controvertidas de toda la historia, de todos los tiempos, para siempre. Sí, eso es lo que intento hacer aquí. Estoy tratando de entender todo lo que ha pasado alguna vez y hay muchísimas cosas y cada día se hace más historia. Siempre trato de ponerme al día, pero me alegra que me acompañes. Cada vez que ves un video o apoyas el programa, haces realidad mis sueños. Mantienes las luces encendidas, mantienes el fuego ardiendo y sigues poniendo cientos de miles de rublos en el bolsillo de Shristos, ¿verdad? Me gusta llamarlos shekels, pero sí, wow, claro que sí, amigo. ¿Estás aceptando dinero de AIPAC? Christos. ¿Cuánto necesitas para apoyar a AIPAC? No mucho. 100, 125, una tarjeta de regalo de Chipotle medio usada. La acepto, igual ya tienes tu precio. Sigamos, está bien, chicos, no sé si ya vieron. El orden mundial ha cambiado fundamentalmente una vez más, y actualmente hay un conflicto. Nadie se ha atrevido a llamarlo guerra oficialmente, pero probablemente lo es, y está ocurriendo ahora. En Irán se ha llevado a cabo un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán, y ahora muchos aliados estadounidenses han sido atacados en una escalada horizontal de represalia. ¿Qué significa todo eso? Habrá que ver, pero ¿dónde empezó todo? ¿Dónde ocurrió esto? ¿Dónde está el origen del conflicto? Bueno, esto se remonta hace mucho tiempo, ¿de acuerdo? Muchísimo tiempo atrás. Retomamos la historia en 1953 con nuestro episodio más reciente sobre Mohammad Mossadegh y el golpe de estado de la CIA para instalar al Shah. Hoy queremos hablar específicamente de 1979, pero antes repasemos eso un poco. Esta es, en última instancia, la revolución que hizo de Irán el régimen actual. Y, en última instancia, el régimen que fue recientemente decapitado en los ataques de Estados Unidos e Israel. Para entender la revolución de 1979, debes conocer el golpe de Estado de 1953. Entonces, en resumen, de nuevo, hicimos un episodio más largo sobre esto. Puedes checarlo, es el último video que hicimos, pero para refrescarle la memoria a la gente. Si no lo sabes, básicamente, en 1953, la CIA y la inteligencia británica derrocaron al primer ministro democráticamente electo de Irán, Mohammad Mossadegh. Mossadegh cometió el gran error de intentar nacionalizar el petróleo de su país, algo que ningún líder debe hacer. Lo siento. Mientras Estados Unidos exista en este planeta, si intentas nacionalizar tu petróleo, vas a tener problemas serios. ¿De acuerdo? Esto no fue necesariamente iniciado por Estados Unidos. En realidad, esto fue iniciado por los británicos y la compañía petrolera anglo-iraní de propiedad británica, que hoy se conoce como BP. Básicamente, estaban a punto de perder una gran cantidad de dinero, así que pudieron convencer a Estados Unidos de intervenir y, ya sabes, básicamente hacer lo que tenían que hacer. El golpe de Estado devolvió a Mohammad Reza Shah al poder, ampliando mucho su control y permitiendo un gobierno absoluto por décadas. Pero también sembró resentimiento y enojo que crecerían por 26 años
El Shah, surgido del golpe de 1953, ya no era el joven nervioso que huyó a Roma tras el fallido intento inicial. Regresó decidido a no volver a ser débil. ¿Y cómo logras eso? ¿Cómo gobiernas cuando tienes un poco de resentimiento? Consolidó el poder, eliminó rivales y creó un aparato de seguridad que hizo imposible la oposición. Quiero decir, una vez más, no quiero simplemente pintar al Shah como un villano simplista, ¿verdad? Pero solo quiero dejar clara la situación de por qué sucedió esto, por qué la revolución del 79 básicamente se precipitó. ¿Qué hizo el Shah para que la gente viera la revolución como única opción? Analicémoslo. La pieza central de este aparato de opresión era la SAVAK. Era la Organización Nacional de Seguridad e Inteligencia, fundada en 1957 con entrenamiento de la CIA. La SAVAK se destacó por su vigilancia y tortura generalizadas. La SAVAK censuraba medios y revisaba a quienes solicitaban empleos en el gobierno, vigilando a los disidentes y, según muchos relatos, torturando presos políticos. Eso incluye descargas eléctricas, privación del sueño, golpizas y simulacros de ejecución, cosas muy brutales. En los 70, la SAVAK tenía miles de agentes de tiempo completo y una gran red de informantes, similar a la Gestapo. Su reputación era tan temida que muchos iraníes creían que era omnisciente. Nadie se sentía seguro y ningún disidente pasaba desapercibido. El Shah justificaba esta represión como algo necesario. Decía que teníamos que tener esto. Es la única manera y esto es lo que necesitamos para modernizar Irán y protegerlo del comunismo. A sus aliados occidentales como Estados Unidos no les importaba. Quiero decir, realmente no les importa. Los imperios no se preocupan mucho. Mientras estés sirviendo al imperio, básicamente puedes hacer lo que quieras. Así que, como resultado, Estados Unidos en gran parte hizo la vista gorda. En enero de 1963, el Shah inició la llamada Revolución Blanca, programa integral de reformas sociales y económicas para modernizar Irán. Las reformas desde arriba eran ambiciosas y en gran parte progresistas. La reforma agraria básicamente redistribuyó la tierra agrícola de un pequeño grupo de terratenientes feudales a aproximadamente 2 millones de familias campesinas. El Shah entregó títulos de propiedad en todo el país, lo cual fue bien recibido. Las mujeres obtuvieron derechos como votar, postularse a cargos y ejercer como abogadas y juezas. Se aumentó la edad mínima para que las mujeres se casen a 15 años. Un programa de alfabetización envió a jóvenes iraníes a zonas rurales para enseñar a leer y escribir. La alfabetización subió de 26% a 42%. Se llevó atención médica a zonas remotas sin médicos antes. Quiero decir, la nacionalización de los recursos forestales y hídricos financió enormes proyectos de infraestructura, como presas, autopistas y ferrocarriles, todo eso. Los resultados económicos fueron impresionantes. El PIB real creció casi a 2 dígitos en los años 60 y 70 y el ingreso per cápita se triplicó. En Irán surgía una nueva clase media formada por pequeños empresarios, profesionales y obreros con reparto de utilidades. La Revolución Blanca también generó nuevos problemas. La reforma agraria rompió el poder de la aristocracia, pero solía dar a los campesinos parcelas demasiado pequeñas para sobrevivir. Muchos vendieron su tierra y se mudaron a las ciudades, creando barrios urbanos superpoblados. Y esta rápida industrialización enriqueció a una nueva clase de dueños de fábricas, mientras que los comerciantes tradicionales, como, ya sabes, la gente que manejaba los bazares, ahora estaban cada vez más marginados. Y luego, por supuesto, las reformas seculares antagonizaron al clero chiita que, ya sabes, era muy prominente dentro del país. Ellos vieron que su influencia sobre la educación y la familia, y, ya sabes, la ley, y básicamente el público, y que la moralidad básicamente estaba siendo eliminada. Lo más peligroso es que las reformas formaron los grupos más propensos a desafiar al gobierno autoritario. Una intelectualidad formada, clase obrera urbana y estudiantes universitarios influenciados por ideologías revolucionarias globales. El Shah había modernizado Irán de manera efectiva y también tenía una policía secreta que era muy opresiva, pero a través de esta modernización creó fuerzas que finalmente lo destruirían. Ruhollah Khomeini nació en 1900 en el pequeño pueblo de Khomein. Su padre fue asesinado cuando tenía 2 años. Creció estudiando el Corán y llegó a ser un destacado clérigo chiita, ayatolá y erudito en filosofía islámica y misticismo. Por décadas, Khomeini fue conocido como maestro y escritor.
Pero en 1963 todo cambió. Cuando el Shah anunció la Revolución Blanca, Jomeini se volvió su mayor crítico y denunció las reformas agrarias como un complot contra el clero. Atacó todo el paquete de reformas en general, incluyendo el derecho al voto de las mujeres, diciendo que era contrario a la ley islámica y que iba en contra del Corán. Y una rendición ante Estados Unidos. Acusó al Shah de ser títere de Estados Unidos e Israel. El 3 de junio de 1963 en Ashura, que recuerda el martirio del imán Hussein en Karbala, Jomeini dio un sermón contundente. Comparó al Shah con Yazid, el tirano odiado que mató a Hussein, y para los musulmanes chiitas, esta era la acusación más condenatoria posible. Literalmente lo llamó Yazid, el terrible tirano que mató a una de las personas más importantes del Islam chiita. 2 días después, agentes de Savak arrestaron a Jomeini y estallaron protestas en todo Irán. El gobierno respondió con fuerza. Las cifras de muertos varían de decenas a cientos. El Shah enfrentaba una decisión. Podía ejecutar a Jomeini y arriesgarse a convertirlo en un mártir, lo que podría causar un problema político mayor, o exiliarlo, y esperar que desapareciera en la oscuridad. El Shah eligió el exilio. En 1964, Jomeini fue enviado a Turquía y después a Nayaf, Irak, ciudad sagrada del Islam chiita. Ahí, durante los siguientes 14 años, desarrolló la filosofía política que transformó Irán. Su idea central era el velayat-e-faqih, la tutela del jurista islámico. Jomeini argumentaba que la ausencia del imán oculto, básicamente una figura mesiánica en el Islam chiita, sin esto, el gobierno recaería en eruditos religiosos calificados, donde un jurista islámico supremo tendría máxima autoridad sobre las instituciones electas y todo en el país. Fue revolucionario, incluso para el Islam chiita. Muchos altos clérigos no compartían la visión de Jomeini. Pero en la atmósfera cargada de los años 70, su oposición intransigente al Shah lo convirtió en un ícono, punto de reunión para quienes odiaban al régimen actual. Desde Irak, los sermones de Jomeini eran grabados en casetes y contrabandeados a Irán por miles. En mezquitas, bazares y casas, los iraníes oían al ayatolá y acusaban al Shah de tirano, títere y enemigo del Islam. El Shah podía silenciar a sus críticos en Irán, pero no podía silenciar la voz que venía de Nayaf. A finales de los 70, el Shah estaba debilitado en varios frentes. Económicamente, el auge petrolero de principios de los años 70 había generado una inflación desenfrenada. Los costos de la vivienda estaban aumentando y la brecha entre ricos y pobres se hacía más visible. Políticamente, el Shah había prohibido todos los partidos políticos, excepto, por supuesto, su propio partido, el partido Rastajiz, eliminando cualquier vía legítima para cualquier tipo de disidencia. Jimmy Carter, nuevo presidente de Estados Unidos, enfatizaba los derechos humanos. El Shah, presionado, relajó restricciones políticas. Tal vez pensó que esto calmaría a los críticos o les daría salida, pero solo los animó más. En octubre de 1977, Mustafa, hijo de Jomeini, murió en Irak. Sus seguidores culparon a la Savak. Esta, de nuevo, es la policía secreta que tiene Pahlavi. Un servicio conmemorativo en Teherán derivó en manifestación política y protestas. El 7 de enero de 1978, un periódico oficial atacó a Jomeini, llamándolo agente británico y teólogo reaccionario. Estudiantes en la ciudad sagrada de Qom protestaron y la policía les disparó, matando a varios estudiantes. En la tradición chiita se realizan ceremonias de luto 40 días después de una muerte. El luto dio paso a nuevas protestas, que causaron más muertes. Después de 40 días hubo más luto, protestas y muertes. Este ciclo de violencia se acumuló desde 1978. Cada ronda de luto traía mártires y cada mártir generaba indignación. El Shah se quedaba sin opciones, hizo concesiones, cambió funcionarios por reformistas, prometió elecciones libres y admitió errores pasados. Pero en este punto nada de eso funcionó, y de hecho la oposición realmente empezó a percibir la debilidad. El 19 de agosto de 1978 ocurrió un evento decisivo cuya naturaleza se debatió por décadas.
En Abadán, el cine Cinema Rex estaba lleno de personas que asistían a ver la película El Venado a las 8:21 p.m. 4 hombres bloquearon las salidas, rociaron combustible y prendieron fuego al edificio. Entre 377 y 470 personas murieron quemadas, siendo uno de los ataques incendiarios más mortales contra civiles en tiempos de paz. En cualquier país, el gobierno culpó a militantes islámicos y la oposición a la policía secreta, Sabak. Investigaciones y testimonios en la corte señalan a militantes islámicos como Hossein Tax Balaceda y 3 cómplices como incendiarios, aunque el episodio sigue siendo controversial en la memoria pública. Pero eso no es lo que muchos iraníes creían en 1978. La versión opuesta, que Sabak asesinó a cientos de inocentes para desacreditar la revolución, se difundió de inmediato. Seguidores de Khomeini afirmaron que miles fueron masacrados por tropas sionistas. En este ambiente de desconfianza y enojo, lo importante es lo que la gente sentía o creía, no la verdad. Pensaban que el Shah mató a sus familias. El incendio en el Cinema Rex radicalizó a millones de iraníes antes neutrales. Como dijo un historiador, de pronto el movimiento se volvió personal para cientos de miles. 3 semanas después, el 7 de septiembre de 1978, el Shah declaró la ley marcial en Teherán y otras 11 ciudades. El anuncio fue tarde en la noche y muchos iraníes no lo oyeron. El viernes 8 de septiembre, miles de manifestantes se reunieron en la Plaza Hala en Teherán, sin saber que las protestas ya eran ilegales. Cuando los soldados ordenaron dispersarse y se negaron, el ejército abrió fuego. El gobierno reportó 86 muertos, pero la oposición afirmó que fueron miles. Las estimaciones más confiables, basadas en investigaciones posteriores, sugieren que alrededor de 64 manifestantes y 30 miembros de las fuerzas de seguridad murieron en la Plaza Hala ese día, con muertes adicionales en otros lugares de Teherán. La oposición reporta cifras mayores y circularon rumores de que soldados israelíes fueron llevados para masacrar iraníes. Esto fue desacreditado y visto como invento, pero en ese momento muchos lo creían. El Viernes Negro generó lo que el historiador Irband Abrahamian llamó un mar de sangre. Entre el Shah y el pueblo, cualquier posibilidad de compromiso con el Shah y con el público simplemente murió por completo en la Plaza Jaleh ese día. Desde entonces las protestas crecieron. La revolución iraní comenzó como una coalición, no como una revolución islámica. Los seguidores de Khomeini, organizados principalmente a través de mezquitas, financiados por, ya sabes, comerciantes en los bazares y movilizados por redes religiosas, formaron la facción más grande y disciplinada. No estaban solos. El Frente Nacional de Mossadegh unió a liberales y nacionalistas que buscaban democracia y un gobierno constitucional. El partido Tude y otros grupos de izquierda reunieron a comunistas y socialistas que buscaban una transformación económica y acabar con la influencia occidental. Los Muyahidines del Pueblo, grupo radical islamo-marxista, atrajo a jóvenes militantes dispuestos a luchar. Los estudiantes universitarios aportaron números y energía. Los comerciantes del bazar aportaron dinero e infraestructura organizativa. Y lo que los unía era, en última instancia, el odio al Shah y también la oposición a la influencia estadounidense en sus asuntos. Lo que finalmente los dividió, y hubo muchas cosas que los dividieron, simplemente se dejó de lado temporalmente. Khomeini, exiliado en París tras ser expulsado de Irak en octubre del 78, fue deliberadamente vago sobre lo que pasaría tras la caída del Shah. Me refiero a que él hablaba de libertad y justicia, y, ya sabes, de los buenos valores musulmanes de antaño. Diferentes grupos escuchaban lo que querían escuchar. Al final, los liberales creían que habría democracia, los izquierdistas creían que habría una revolución económica, los musulmanes creían que habría, ya sabes, que volvería el buen gobierno moral. Solo un grupo podría tener razón, pero en realidad ninguno la tenía, ya que a fines de 1978 el régimen del Shah se desintegraba. En octubre, los trabajadores petroleros se declararon en huelga, y esto fue devastador. Los expertos petroleros aportaban casi toda la riqueza del gobierno. Sin ese dinero, el Estado no podía pagar a soldados ni burócratas. En noviembre, el Shah nombró un gobierno militar dirigido por el general Ghulam Reza Azari. Debía traer orden, pero solo convenció a los iraníes de que el Shah ya no ofrecía nada salvo más fuerza.
El 10 y 11 de diciembre en Tasuwa y Ashura, millones de iraníes participaron en la mayor manifestación de la historia del país. Las estimaciones varían, pero algunos calculan entre 6 y 9 millones de personas marcharon en Irán, más de 1 millón solo en Teherán. Gritaban «Muerte al Shah, independencia, libertad, República Islámica». El Shah estaba paralizado. Cabe recordar que él tenía cáncer, un secreto que él y su gente guardaron por años, y estaba cada vez más medicado e indeciso. Sus generales pidieron permiso para reprimir más, pero él se negó y sus asesores le sugirieron acordar con el pueblo. No sabía qué ofrecerles. Y luego, el 3 de enero de 1979, el Shah nombró a Shapur Bakhtiar como primer ministro. Bakhtiar, liberal opositor y miembro del Frente Nacional, fue encarcelado por la SAVAK. El Shah esperaba que tal vez esto sería un buen gesto para mostrar como diciendo, oye, en realidad este tipo más liberal, él está a cargo, ¿de acuerdo? Pero no funcionó, básicamente no hizo nada. El Frente Nacional expulsó a Bakhtiar por colaborar con la monarquía y Khomeini lo denunció como ilegítimo. Solo era otra parte del gobierno del Shah. El 16 de enero de 1979, Mohammad Reza Shah Pahlavi salió de Irán con la excusa oficial de unas vacaciones. Todos sabían que él no volvería. El Shah lloró en su avión al despegar de Irán por última vez. 2 semanas después, el 1 de febrero de 1979, el avión del ayatolá Khomeini llegó a Teherán. Un 747 de Air France transportó al clérigo de 78 años desde París. Varios millones de iraníes se alinearon a lo largo de la ruta desde el aeropuerto hasta el centro de la ciudad, y cuando un periodista le preguntó a Khomeini qué sentía al regresar a Irán después de 14 años, él respondió que nada. La revolución no estaba completa, Bakhtiar aún controlaba el gobierno y el ejército no había declarado lealtad. Varios generales planeaban un golpe de Estado para restaurar al Shah, pero el impulso era imparable. El 9 y 10 de febrero hubo enfrentamientos armados entre guerrilleros pro-Khomeini y la Guardia Imperial, y los combates se extendieron por Teherán. Parecía que tal vez iba a haber una guerra civil, y el 11 de febrero el Consejo Supremo Militar declaró su neutralidad. Los generales no lucharían por un régimen que ya había perdido, la monarquía había terminado. La dinastía Pahlavi, que había gobernado Irán desde 1925, había terminado. Bakhtiar huyó y vivió exiliado en París hasta su asesinato en 1991 por agentes de la República Islámica. El Shah viajó por Egipto, Marruecos, Bahamas, México, Estados Unidos, Panamá y regresó a Egipto para tratar el cáncer. Falleció en El Cairo el 27 de julio de 1980 a los 60 años. Khomeini actuó con cautela y nombró a Mehdi Bazargan, una figura religiosa moderada, como primer ministro. Esto tranquilizó a los liberales que esperaban que la revolución trajera democracia. Mientras Bazargan gobernaba, Khomeini creó comités y tribunales revolucionarios, además de la Guardia Revolucionaria, instituciones leales únicamente a él, que actuaban fuera de los canales habituales del gobierno. Un referéndum el 30 y 31 de marzo de 1979 pidió a los iraníes aprobar la República Islámica. La boleta solo tenía 2 opciones, sí o no. Oficialmente, el 98.2% votó que sí. El referéndum no daba opción distinta a una república islámica. Ocurrió en un ambiente tenso y poco pluralista, lo que llevó a muchos a cuestionar cuán libre o justa fue la votación. En los meses siguientes, la coalición que había hecho la revolución finalmente se fracturó. Nacionalistas liberales, izquierdistas y clérigos moderados fueron marginados o eliminados. Los tribunales revolucionarios ejecutaron a cientos de funcionarios del antiguo régimen y miles de opositores, incluso a excombatientes contra el Shah. El 4 de noviembre de 1979, estudiantes radicales asaltaron la embajada estadounidense en Teherán y tomaron como rehenes a 52 estadounidenses. Esta crisis duró 444 días y definió la percepción de Irán en Estados Unidos por generaciones. Khomeini utilizó la crisis de los rehenes para consolidar su poder, etiquetando a cualquiera que se opusiera a él como simpatizante estadounidense.
Bazargan, moderado que intentó negociar con los estadounidenses, renunció en protesta. La Constitución de 1979 nombró a Jomeini líder supremo, una posición superior al presidente, primer ministro, parlamento y todos. La tutela del jurista islámico, eso es lo que él era, y ahora él es la cabeza y la ley del país. Irán pasó de una monarquía absoluta a un sistema teocrático donde un jurista supremo estaba por encima de las instituciones electas. La revolución iraní de 1979 cambió al mundo y sus efectos aún continúan. Demostró que la ideología religiosa puede movilizar masas y derrocar estados poderosos. Inspiró movimientos islamistas globales y atemorizó a gobiernos seculares de Egipto a Indonesia, además de dañar por décadas las relaciones entre Estados Unidos e Irán. La crisis de los rehenes, el derribo del vuelo 655 de Iran Air y un enfrentamiento nuclear estuvieron marcados por este momento en 1979. Cambió el equilibrio de poder en Medio Oriente. El Irán revolucionario se posicionó como el campeón de los musulmanes chiitas en todas partes y realmente como el campeón del propio Islam, apoyando o cultivando movimientos chiitas como Hezbollah en Líbano, los hutíes en Yemen y varias milicias en Irak. Plantea preguntas aún sin resolver hoy. ¿Era inevitable la revolución o había una forma en que Irán se convirtiera en democracia y no en teocracia? ¿El apoyo de Estados Unidos al Shah facilitó su caída o fue irrelevante ante las fuerzas internas de Irán? El Shah creía que estaba salvando a Irán del atraso y de ese antiguo estado agrario. Él intentaba modernizarlo. Jomeini pensaba que salvaba a Irán de la corrupción e influencia occidental. Ambos decían representar al pueblo iraní y, lamentablemente, atrapado entre ambas posturas, decidió en las calles en 1978 y 1979. Si esa elección trajo liberación u otra opresión depende de a quién preguntes. Sigue siendo una de las preguntas más debatidas en la historia geopolítica moderna. La revolución iraní no fue simple ni solo una lucha de buenos contra malos, aunque muchos la presentan así. En mi opinión, el Shah era un modernizador que construía universidades y hospitales, pero también un dictador cuya policía secreta torturó a miles. Jomeini fue un erudito, místico y revolucionario que inspiró a millones, pero su régimen ejecutó a miles de personas. La revolución triunfó porque iraníes de distintas creencias, comunistas, capitalistas, liberales, musulmanes, laicos y clérigos, se unieron contra un enemigo común. Y al final terminó traicionando a casi todos ellos. Ahora, también debemos mencionar cómo la existencia de Israel definitivamente jugó un papel en la revolución y, por supuesto, en las consecuencias de la revolución en Irán. Ahora, uno de los grandes cambios después de la revolución fue la relación explícita de Irán con Israel. Verás, bajo el Shah, Irán había mantenido lazos discretos pero significativos con el Estado de Israel. Ambos países cooperaron estratégicamente bajo la doctrina de periferia de Israel, que buscaba alianzas con potencias regionales no árabes. Irán suministraba petróleo a Israel y la inteligencia israelí cooperaba con los servicios de seguridad iraníes. Estas relaciones, ocultas al público iraní, se volvieron símbolo para críticos del Shah, quienes las usaban como prueba de que la monarquía favorecía intereses extranjeros como Estados Unidos o Israel contra el mundo musulmán. Después de la revolución, esos lazos se rompieron. Irán rompió relaciones con Israel, expulsó a sus diplomáticos y entregó la embajada israelí en Teherán a la Organización para la Liberación de Palestina, también conocida como la OLP. La República Islámica adoptó el apoyo a la causa palestina como eje de su política exterior, y el ayatolá básicamente nunca reconoció a Israel como un Estado. Lo que era una alianza estratégica silenciosa se volvió una de las rivalidades más importantes en la política de Medio Oriente. Y esto es, de nuevo, una hostilidad que sigue dando forma a los conflictos regionales hasta este mismo momento. Lo que queda hasta el día de hoy es un país que, ya sabes, ahora, 45 años después, sigue viviendo con estas consecuencias: aislamiento internacional y sanciones y represión interna. Y esta nueva generación más joven que apenas recuerda al Shah, pero que cada vez cuestiona más a los ayatolás.
La revolución que prometía libertad dio teocracia, y la teocracia que prometía justicia impuso su propia injusticia. Y el pueblo iraní, resiliente, educado y enojado, sigue luchando por algo mejor. Para ser honesto, esta historia no ha terminado. Probablemente apenas comienza. Y ese es un breve resumen de la revolución en Irán de 1979. O sea, sí, es una de esas cosas en las que parece que sí, simplemente todos aquí apestan, ¿sabes? Había un monarca opresivo que hacía cosas malas, pero también hacía algunas cosas buenas. La gente se arriesgó y dijo, ¿sabes qué? Mejor pongamos a alguien nuevo en lugar de este tipo. Y eran tan optimistas, creían que este nuevo tipo iba a hacer grandes cosas. Pero, desafortunadamente, este es uno de esos casos donde la cura fue peor que la enfermedad. Y no sé cómo se pudo haber evitado. O sea, supongo que pudieron haberlo hecho de otra manera, pero ya sabes, te vendieron gato por liebre y apesta. Ni siquiera lo sé. Todo empezó en el 53 cuando Estados Unidos derrocó a Mossadegh. Me pregunto cómo sería Irán si él hubiera seguido en el poder y eso no hubiera ocurrido. Si solo se hubiera instaurado la democracia con elecciones funcionando como una democracia normal, ¿habría sido mejor para la gente? Es difícil decirlo, pero es desgarrador. Hoy hay mucha gente en Estados Unidos y la diáspora iraní está en todos lados, que no pueden regresar a ese lugar al que se sienten tan conectados, su propio país, y ver a sus familiares y parientes lejanos, porque están prácticamente atrapados en este régimen. Ahora, una vez más, es como la historia de siempre, donde tienes dos facciones que compiten por el poder, las dos son malas, pero una es peor que la otra. Y al final, quienes pagan las consecuencias son las personas inocentes de Irán. Muchos de ellos, ya sabes, la gran mayoría son personas buenas, humildes, trabajadoras y amables, que como siempre son los que pagan las consecuencias por los ricos y poderosos que luchan por estos puestos de poder. ¿Y tú, Cristos, aprendiste algo? La crisis de los rehenes se muestra en la película Argo. Ah, ¿de eso se trata? Sí, tal vez debería verla. Sí, probablemente debería. ¿Verdad? ¿Y Affleck? Él está en ella. Él la dirigió y ganó el Oscar a Mejor Director por eso. Y él es uno de los militantes islámicos que entran. No, él es quien los saca. Oh, yo me habría puesto como terrorista. ¿Eran terroristas? ¿Así es como los llamamos? ¿Insurgentes? Si mantienes a 400 o 40 personas como rehenes durante 400 días, eso no está bien. Mira, ¿En qué embajada estaban? ¿Estaban en la embajada de Canadá? ese fue el episodio estadounidense. No, escaparon en la embajada de Estados Unidos. Oh, sí, lo creo. Cristos, estoy solicitando una verificación de hechos. ¿Qué encontraste? Estaban en la residencia del embajador canadiense. La residencia del embajador canadiense. ¿Qué les pasó a esas personas? ¿Alguno de ellos murió? Tienes que ver la película para averiguarlo. Está bien, haré un episodio de campamento sobre eso. ¿De acuerdo? Ese será el siguiente. ¿Qué opinan? ¿Se me pasó algo? ¿Algún persa escuchó este episodio? ¿Hay algo que les haya contado su familia o que hayan descubierto por su propia investigación que crean que es pertinente y relevante para esta discusión? Por favor, dejen un comentario. Los leo todos. No me importa si me corrigen o si dije algo mal. Les ruego que lo hagan. Solo quiero saber la verdad. Y no soy un experto en estos temas. Solo soy un tipo tratando de entender todo esto. Así que por favor dejen un comentario. Si hay algo que se me pasó, algo que no vi, me encantaría saber qué es. Y si no eres persa, no sabías nada de esto. Es como la primera vez que escuchas sobre esto, porque estás viendo lo que pasa en las noticias. ¿Qué aprendiste? Déjame saber qué piensas. ¿Esto tiene algún tipo de equivalente o parecido en tu propio país o con tu propia gente, o es algo que ya has visto antes en la historia? ¿Cómo crees que termina? Gracias por acompañarnos. Tengo excelentes noticias. En este episodio hablamos de temas religiosos. Si te interesa, tenemos el campamento religioso. Hablamos de todas las religiones, no solo del cristianismo, aunque claro, también de esa, la única fe verdadera. Hablamos de todos los sismos, islamismo, mormonismo, judaísmo, hinduismo, menos el racismo, ¿verdad, Cristos, racista? Hacemos el campamento de historia, donde entrevisto a personas más inteligentes que yo y con experiencia para desglosar temas. Y también hago análisis profundos sobre todas las cosas más interesantes que están sucediendo en este momento. Pero si solo te gusta la historia, buenas noticias. Publicamos estos episodios cada semana aquí en el campamento de historia.
Y sí, dale al botón de suscribirte. Nos vemos la próxima vez en el futuro para hablar sobre el pasado. Que Dios los bendiga.